Muy bien, hermano, no sé si a todos aquellos que son papás han tenido esos niños que son bien necios. A mis papás no les pasó eso. Yo era muy juicioso. Muy bien. Y cuando usted tiene estos niños que son bastante inquietos, eh, normalmente todo el tiempo tiene que estarlos atajando, tienes que estar diciendo: hey, quédate quieto, no hagas esto porque si haces esto, si te subes ahí te vas a caer. No cojas esto porque si coges esto te viene justicia divina, te viene la varita de la corrección, en fin. Y cuando uno es niño, muchas veces uno lo que hace es que uno sí quiere obedecer entre comillas, pero uno está probando continuamente a los papás, ¿verdad? Entonces, cuando usted prueba continuamente a los papás, usted está como tocando a ver si les duele, a ver si se pone, a ver hasta dónde usted puede llegar. Y llega un momento en que a los papás, como a todos los seres humanos, se les salta el bloque y ¡prum!, lo ajustician ahí de la mejor manera. ¿Para qué? ¿Para dañarlo? No, lo ajustician para que aprenda. Muy bien. Imagínense que así como los papás ajustician a los niños, los corrigen, los exhortan, los disciplinan muchas veces, pues el Señor, cuanto más, tiene que hacer lo mismo por nosotros. La palabra que les he traído en el día de hoy nos habla de esto precisamente. Lo vamos a hablar a la luz del libro de Nahum. Vamos a estar moviéndonos entre los capítulos 1, 2 y 3 y algunas otras citas complementarias. Muy bien. Es muy llamativo que precisamente Nahum esté justo después del libro de Jonás. Cuando usted revisa ese libro, usted ve la historia conmovedora de este profeta que fue enviado a la ciudad de Nínive. Muchas veces aquí hemos predicado sobre él. Y el sorprendente arrepentimiento de ese pueblo. No sé si usted lo recuerda. Iba a ser destruido, pero el Señor algo movió en el corazón de Dios a la misericordia y fue el arrepentimiento del pueblo. Entonces, por ese arrepentimiento, en ese momento Nínive no fue destruido. A mí me parece ver a Jonás ahí en la colina, ahí afuerita de Nínive, esperando ahí debajo del árbol a ver qué era lo que iba a hacer Dios. Tal vez esperaba que llovieran fuego del cielo, truenos, centellas, terremoto, que se derribara todo eso, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que no es lo que pasó. Sin embargo, en el libro de Nahum vuelve a traer a colación esa misma ciudad, Nínive. Nínive vería la destrucción y el juicio del Señor. Y es un poco inquietante ver cómo al pasar de un libro a otro, al pasar de Jonás a Nahum, uno se pregunta cómo es posible que en un momento una nación entera vea la compasión del Señor, pero al siguiente momento esa misma nación vea el juicio y la destrucción y la ira de parte del Señor. Tal vez uno podría pensar: no, es que Dios es inconstante, Él cambia de opinión rápidamente, pero no es así. Hay que darse cuenta de que Jonás fue escrito más o menos en el 750 antes de Cristo y Nahum fue escrito casi un siglo después, más o menos en el 663 antes de Cristo. Esta profecía que vamos a hablar hoy es un juicio muy cruel contra Nínive. Sin embargo, el estilo en el que le escribe el profeta Nahum es un estilo bastante poético, aunque es súper sangriento. Muy bien, si usted lee este libro se va a dar cuenta que cada una de las imágenes es como si hubiera colocado una diapositiva. Usted se puede imaginar perfectamente lo que estaba pasando y lo que vamos a hablar ahora. En el momento en que Nahum habló, seguramente muchos pensaron que este hombre estaba loco, porque Nínive en ese momento estaba en el apogeo de su periodo, pues en la historia. Era la ciudad más próspera del mundo, era una de las ciudades más hermosas. Ahí en esa ciudad estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Eran unos jardines que estaban terraza sobre terraza, tenían fuentes, era una cosa, una obra de ingeniería totalmente espectacular. Esta cultura en Nínive, los asirios estaban en el apogeo y acababan de conquistar otra ciudad que se llamaba Tebas.
Tebas era una ciudad que estaba en Egipto y era una ciudad que estaba rodeada absolutamente por murallas, unas murallas bien grandes. Estaba rodeada por el río Nilo. Entonces Tebas pensaba que nunca jamás la iban a conquistar porque tenía un foso rodeado por un río. Había una sola entrada a la ciudad. Sin embargo, los asirios la conquistaron, y como conquistaron Tebas, ellos pensaron: wow, somos imparables, somos los más duros, somos los pros de los guerreros. Muy bien, eso pensaron ellos. Y mire que hay veces que nosotros actuamos de una manera similar. Nínive estaba rodeada de una fortaleza, ahorita se la voy a describir, una fortaleza muy grande, unas murallas muy gruesas, altas. En algunos puntos esa muralla podía tener más de 30 metros de altura. Entonces eso es muchísimo, ¿ok? A veces nosotros actuamos de manera similar cuando tenemos algún tipo de comodidad, cuando logramos algún tipo de reconocimiento, cuando somos populares. Entonces, cuando usted está en el curubito, como le llaman, usted no se da cuenta, pero es que su mirada cambia. Usted no comienza a mirar a todo el mundo igual, sino comienza a mirarlos como, sí, usted está levitando y los demás están allá en la tierra. Los demás son terrenales y tú eres el celestial. A veces menospreciamos de tantas maneras y pensamos equivocadamente que nadie nos va a tumbar del pedestal que nosotros hemos construido para nosotros mismos. Mire esto, acompáñame un segundo antes de entrar en materia ahí en Nahum, a Gálatas capítulo 6, verso 3. Dice: porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. En primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En primera de Corintios capítulo 10, verso 12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y en Proverbios 26, 12 dice: has visto a un hombre que se tiene por sabio, más esperanza hay para el necio que para él. El título de este mensaje es: en el día del juicio. Acompáñeme a Nahum capítulo 1, los versos 1 al 3. Lo voy a leer en primera instancia de la versión Reina Valera. Profecía sobre Nínive, dice ahí en el verso 1. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Wow. Por estudios arqueológicos nosotros sabemos que esta ciudad estaba ubicada junto al río Tigris. Era una ciudad amurallada de aproximadamente 1800 acres. Eso es más o menos 730 hectáreas, para que tenga una idea. Estaba rodeada por muros de ladrillos alrededor de 13 kilómetros de diámetro, para que se haga ahí en su pensamiento, se la vaya dibujando. Los estudiosos dicen que toda la estructura de la ciudad podría tener 50 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho. Era muy, muy, muy grande para ser una ciudad de la antigüedad. Muy bien, ahora esa ciudad estaría ubicada en la parte norte de Irak, en Mosul, una ciudad en la actualidad. De acuerdo al historiador griego Heródoto de Halicarnaso, los muros de esa fortaleza eran tan anchos que apostaban carreras, los carros de guerra apostaban carreras sobre los muros. Muy bien, era una cosa bien, bien, bien grande. Entonces la ciudad estaba rodeada por ese foso del Tigris y era la capital del imperio asirio. En el 721 antes de Cristo, los asirios habían conquistado y deportado a las tribus del norte de Israel. Esta profecía, la de Nahum, muchas veces preocupa a mucha gente por la dureza de sus palabras, y creo que es por eso que al comienzo de esta profecía Nahum afirma algunas verdades sobre Dios
que usted y yo debemos tener en cuenta. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor se venga y se llena de ira. El Señor se venga de sus enemigos y mantiene su ira contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Su camino es en el torbellino y la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum nos dice aquí 3 cosas sobre Dios. Primero, que Dios se preocupa por su pueblo. Dice ahí que Dios es un Dios celoso y vengador, y cuando usted piensa en esto, inmediatamente las imágenes que vienen a su mente son negativas, porque pareciera decir que Dios es sobreprotector, es posesivo y también es de mal genio. Pero esa no es la imagen que usted y yo deberíamos tener, porque los celos, cuando habla aquí de los celos, son esos celos positivos que significa valorar lo que tenemos y querer protegerlo. Dios está celoso de su gloria, de su nombre y por supuesto de su pueblo. Por eso dice la palabra que Dios está celoso de usted y de mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Piénselo de esta manera. Si alguien atacara a un miembro de su familia, ¿verdad? Seguramente usted se levantaría y defendería a ese miembro de su familia. Yo recuerdo que cuando éramos muy pequeños jugábamos con mi hermano en un parque que quedaba al frente de la casa, y un día a mí me dio paperas y entonces yo no era que me pudiera mucho estar quieto. Todos mis amigos estaban ahí frente al parque jugando fútbol. Y mi hermano también estaba jugando fútbol, él era arquero, él tapaba muy bien. Y de pronto alguien se le vino a mi hermano mucho más grande, él era un niño pequeñito, ahora es más grande que yo. Alguien se le vino a mi hermano y comenzó a golpearlo y a mí se me salió, mejor, bajé pero como un rayo a defender a mi hermano. Y si eso hacemos nosotros los hombres, ¿cuánto más no hace el Señor Jesús? ¿Por qué defendemos a nuestros seres queridos? Porque los queremos con celo, los queremos cuidar, los queremos proteger. Usted muchas veces va a escuchar, no, es que hay papás sobreprotectores, y es verdad, hay papás sobreprotectores, pero un papá protege porque ama. Un papá protege porque son los hijos, son sangre, de su sangre. Y eso es algo que usted como hijo no va a entender hasta que usted tenga sus propios hijos, hasta que usted tenga los suyos. Muy bien. Entonces, cuando Nahum habla de que Dios es celoso y vengador, nos está diciendo que Dios se preocupa apasionadamente por su pueblo y lo defenderá plenamente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en este tiempo cómo los avances de la oscuridad en contra de la iglesia han querido tomarse este país a nivel espiritual? Pero Dios es celoso y vengador. Y Dios se preocupa apasionadamente por su pueblo y créame, Dios nos defiende. En segundo lugar, se nos dice que Dios juzgará a los que se le opongan. Esto realmente se deriva de la idea de la que yo le acabo de decir, la idea que defiende a su pueblo apasionadamente y defiende apasionadamente lo que es bueno y lo que es verdadero. Muchísima gente encuentra muy desagradable la idea de la venganza de Dios y creen que el amor de Dios hace imposible la venganza. El punto, hermanos, es que la misericordia y el juicio no son contradictorios, son complementarios. Se lo voy a repetir. La misericordia y el juicio no son contradictorios, son complementarios. El amor de Dios por la verdad, el amor del Señor por la bondad y su pueblo requiere que las amenazas que nos rodean sean eliminadas. En tercer lugar, se nos dice que Dios nunca actúa de manera apresurada. Cuando hablamos de personas celosas, llenas de ira o llenas de venganza, lo primero que viene a nuestra mente son estos hombres y mujeres que obran y actúan impulsivamente, esos que están atacando, que están como fuera de control. Pero ese no es el caso de Dios. Él es lento para la ira. Dios siempre da a sus hijos y a las personas el tiempo para arrepentirse. Usted y yo vimos esto demostrado en el libro de Jonás. Nínive
no era su pueblo, pero Dios le dio tiempo para arrepentirse. ¿Cuántas naciones alrededor de la tierra en este momento viven por fuera de la voluntad de Dios, por fuera de la ley de Dios? Y Dios aún no los destruye. ¿Por qué? Porque está dando el tiempo para que esos hombres y mujeres se puedan arrepentir. Si usted lee a Jonás y Nahum y los lee seguidos, va a ver ambos elementos de la naturaleza de Dios. En Jonás vemos la paciencia y el amor, pero en Nahum vemos que la paciencia se agotó. ¿Alguna vez usted ha pensado que al Señor se le puede agotar la paciencia con usted? ¿Alguna vez usted ha pensado que es que a Dios se lo puede pasar por la galleta como hace con las personas, con los seres humanos normales? Créame que no es así. Hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Pero el Señor está mirando cada una de nuestras palabras y cada una de nuestras actitudes. Con estos antecedentes en mente, veamos la profecía misma. Esta profecía de Nahum es muy específica. De hecho, es una profecía tan específica que muchas personas creían que Nahum había escrito este libro después de que vino la destrucción y la asolación de la ciudad de Nínive, pero no fue así. Él escribió esas palabras mucho antes. Ahí en el capítulo 1, en el verso 8, dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Lo que estaba diciendo acá es que Nínive iba a ser destruida por una inundación abrumadora, ¿verdad? Probablemente los estudiosos dicen que esta metáfora corresponde a una ciudad o un imperio que van a ser destruidos repentina y completamente. Para poder comprender esta imagen, recuerdo mucho, tal vez muchos de acá estaban muy pequeños, pero en el año 2001 recuerdo levantarme a las 6 de la mañana y encender el televisor para ver las noticias, y estaba esta noticia de las Torres Gemelas. Estaba una de las Torres Gemelas incendiándose por completo, y yo estaba viendo, y yo al principio como me estaba como despertando, eso fue como a las 6 y algo de la mañana, pensé que era una película. Cuando de pronto caí en cuenta que eran las noticias, mis padres estaban durmiendo, los llamé, dije: papá, mira, prende el televisor. Prendieron el televisor. ¿Qué es lo que está pasando? No, un avión se estrelló. Y yo le estaba contando eso, y llegó el otro avión, ¡pum!, y se estrelló contra la siguiente torre, ¿verdad? Y comenzaron a quemarse estos edificios que representaban mucho del poder económico de Estados Unidos. Esos edificios comenzaron a construirse en 1966, demoraron 8 años construyéndolos, los inauguraron en 1974 y en solo una hora esos edificios se derrumbaron y se vinieron abajo. 110 pisos de escombros. Recuerdo también mucho a las personas corriendo en medio del polvo, fue algo verdaderamente aterrador. Y usted veía la televisión y los propios norteamericanos no creían lo que estaba pasando. Ellos miraban asombrados con la boca hacia arriba, miraban, wow, ¿qué es? O sea, no entendían, como que estaban en shock, ¿verdad? Pues le cuento que eso mismo fue lo que le pasó a Nínive. En un solo momento vino el juicio del Señor. Esa ciudad que se consideraba invencible sería destruida rápida y completamente. Y es muy interesante lo precisas que resultaron estas palabras. Imagínense que los historiadores seculares, ellos cuentan que durante el asedio final de Nínive por un ejército rebelde de persas, medos, árabes, babilonios, comenzaron a caer lluvias inusualmente intensas. Usted recuerda que le dije que había un foso, el foso del río Tigris, que rodeaba toda la ciudad, lo bordeaba. Y comenzó a llover y llovió tan intensamente que las murallas comenzaron a ceder. Y se abrió un boquete en medio de las murallas de 4 kilómetros. 21 estadios, dicen los historiadores antiguos. Y por ese boquete de 4 kilómetros entró todo el ejército enemigo y acabaron con la seguridad que ellos tenían. En el verso 10, ahí del verso 1,
del capítulo 1 dice: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca, o sea, como paja. Escúcheme. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que la ciudad fue totalmente quemada y reducida a cenizas, tal y como lo había hecho Asiria con otras ciudades. Ahí en el capítulo 2, los versos 8 al 10, se nos habla de un gran saqueo. Dice: tus habitantes huyen de la ciudad, son como el agua que se escapa de un estanque roto. El enemigo intenta detenerlos, pero sin éxito alguno. Los soldados enemigos gritan: tomemos el oro y la plata. Son tantas las riquezas de Asiria que no parecen tener fin. Asiria, tu capital ha sido destruida, arruinada y con poca gente. Los que quedaron tiemblan de miedo. Las fuerzas los abandonan y el terror los deja pálidos. Esta ciudad tenía grandes riquezas, porque como le dije al principio, era un pueblo guerrero, un pueblo conquistador, así que ellos habían robado a todos los pueblos vecinos, a todos ellos. En todas las excavaciones arqueológicas que han hecho desde 1840 para acá, nunca se descubrió nada del oro y de la plata de esa gran ciudad. Los ejércitos invasores desnudaron la ciudad y la saquearon tal y como dijo Nahum. Y también él predijo que la destrucción sería tan completa que Asiria no tendría descendientes, así que nunca más podrían atacar a Israel. ¿Recuerda los primeros versículos que leímos? Tenemos un Dios vengador. Tenemos un Dios que nos protege. Tenemos un Dios que en su tiempo trae su justicia. Después de la destrucción de Nínive en el 612 a.C., esas personas, esta cultura se desapareció de la historia. Después de que pasó esto, en ningún libro de historia, ni secular, ni bíblico, en ninguno hay rastro de lo que quedó de la cultura siria. Desaparecieron hasta que en 1840 unos arqueólogos ingleses la descubrieron las ruinas de lo que había sido Nínive, es decir, 2400 años después. En un segundo, en un solo día, Dios borró a esta cultura que había sido opresora de su pueblo. Y ya le voy a contar por qué. No fueron meras palabras proféticas las que pronunció Nahum, eran un vistazo al futuro. Esta profecía, muchas profecías son figurativas, pero esta profecía de Nahum fue una profecía literal, completamente literal. Así es que todo esto me lleva a una pregunta importante. ¿Por qué Dios estaba tan enojado con Nínive? ¿Qué fue lo que sucedió durante esos 100 o 150 años desde la época de Jonás? Y la respuesta está en los primeros 10 versículos del capítulo 3. Voy a leerle solo del 1 al 3 y ahorita prosigo. Dice la palabra: así dice nuestro Dios. Pobrecita de ti, capital de Asiria, estás llena de asesinos, de mentirosos y ladrones que no se cansan de robar. Ya se escuchan los látigos y el estruendo de las ruedas. Ya se oye el galopar de los caballos y el ruido de los carros de guerra. Ya ataca la caballería y deslumbran las espadas y las lanzas. No es posible contar los heridos ni saber cuántos son los muertos. Los cadáveres se amontonan y la gente tropieza con ellos. Esta cultura, los asirios, eran tradicionalmente violentos en sus acciones, pero no era una violencia normal, era una violencia con saña. Eran tan violentos que los ninivitas, esta ciudad, también fue llamada la ciudad de sangre, debido a la forma brutal en que emprendieron sus conquistas. Ellos hacían promesas a las ciudades de paz, a las personas que mandaban embajadores, les decían: sí, te prometemos paz. Y te prometemos paz es que mandaban detrás de los embajadores a los ejércitos a arrasar por completo con las ciudades. Todos los registros históricos de los asirios, la mayoría de los registros en batalla,
Los retratan masacrando personas, tomando los niños y estrellándolos, matándolos por las murallas de las ciudades. Cuando tomaban cautivos, los ataban y los sujetaban con ganchos en los labios o en otras partes del cuerpo. Y así los arrastraban, llevándolos camino a sus ciudades. Eran completamente bárbaros. Cuando usted piensa en esto, yo recuerdo mucho todas las masacres que han habido a lo largo de la historia. Recuerdo una que pasó el siglo pasado, la de los nazis a los judíos. Recuerdo también el desprecio de los terroristas por la vida humana, el genocidio de todos los dictadores que han habido en la historia. No ha habido un dictador bueno. Pues yo le cuento que todos ellos, todos están caminando tras las huellas de Nínive. Dios está tomando nota. Y algo que me preocupa aún más es que cuando la compasión abandona a una nación, lo que sigue es el juicio del Señor. Si usted mira con detenimiento la historia de nuestro país, se va a dar cuenta cómo usted escucha noticias, y aunque escuche las noticias más violentas, aunque escuche que mataron a estos muchachos ahí en el Valle del Cauca, mataron otros en Nariño, y todos como si nada pasara, ya se nos hace completamente normal. Perdimos la capacidad de sentir dolor por sus familias. Perdimos la capacidad de conmovernos por el dolor de los otros. Así es que créame que lo que viene ahora es juicio para esta nación. En segundo lugar, los ninivitas eran idólatras. Allí en el verso 4 se nos dice que estas personas eran moralmente corruptos. Ellos se inclinaban ante aquello que se sentían bien, exaltaban la carne, les encantaba divertirse, disfrutar. La diosa de esta nación era la diosa Ishtar, que era la diosa de la pasión sexual, la fertilidad y la guerra. Pero también estos ninivitas participaron en varios tipos de hechicería. La hechicería aprovecha el poder de los espíritus malignos. Los hechiceros buscan guía espiritual por medio de sus encantos y baratijas, y también proclamaban que podían comunicarse con los muertos. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 18, por favor. Vamos a leer de los versos 10 al 14 una instrucción muy específica que Moisés había dado. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Hay una creciente fascinación por todo este tema del ocultismo. Tenemos en nuestro grupo varias personas que son del vecino país de Venezuela. Usted ya sabe toda la situación que se está viviendo allá, y este tema del ocultismo es algo muy común en la vida pública, en la vida normal de esta nación. Muy bien. En tercer lugar, los ninivitas eran arrogantes. Ahí el capítulo 3, los versos 8 al 10, dice: Nínive, capital de Asiria, tú no eres mejor que Tebas. A esa ciudad la protegía el río Nilo. La protección que le brindaban Etiopía, Egipto, Fut y Libia aumentaba su poder, pero Tebas fue conquistada. A sus pobres niños los estrellaron contra el suelo. A la gente importante se la repartieron en sorteo, y a sus jefes se los llevaron a un país lejano. Como señalamos anteriormente, no mucho antes de esta época los asirios habían conquistado a la ciudad de Tebas. Y era una ciudad que se creía inmune a estos ataques, pero fueron conquistados. Y cuando fueron conquistados, los asirios jamás pensaron: oh, nosotros también tenemos murallas. Oh, nosotros también estamos rodeados por un río. Oh, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Ellos pensaron que nunca les iba a pasar eso, eran arrogantes. Y sabe algo, esa arrogancia está presente en la vida de todos nosotros. Cuando confiamos en nuestra falsa seguridad y pensamos que el juicio del Señor no va a venir sobre nosotros, que eso solo le pasa a los demás, pero nunca le va a pasar a usted. Hermano, créame que si usted está viviendo
como al Señor no le agrada. Nosotros lo podemos ver aquí y verlo todo santico, levantando sus manos, en fin, pero el Señor sabe quién es cada uno de nosotros. Y si nosotros no enderezamos nuestro camino, el juicio del Señor va a venir. Ellos pensaron, a nosotros no nos va a pasar. Se creían superiores, se creían invencibles. ¿No les suena esto conocido a cómo nos hemos sentido nosotros muchas veces? ¿Superiores? Ahora bien, creo yo que el libro de Nahum tiene varias lecciones para nosotros. Lo primero es que usted y yo debemos tener en cuenta que el pecado va a ser tratado. Se lo voy a repetir. El pecado va a ser tratado. No lo va a poder esconder por siempre, porque a Dios nada le podemos esconder. Mire que no sé si alguna vez usted ha ido al mar, pero yo recuerdo la primera vez que fui al mar, yo no lo conocía, y cuando uno va llegando por carretera y ve esa inmensidad de agua azul, la primera vez que fui en Santa Marta, lo recuerdo muchísimo, y ve esa inmensidad azul y uno quiere meterse ya, hermano. Usted es un niño y cuando uno es niño uno quiere meterse ahí, pero lo más rápido que uno pueda. Uno no quiere esperar llegar al hotel, sino es de una cambiarse e ir al mar. Y entonces los papás de uno llegan y le dicen, al mar hay que tenerle respeto. Y uno lo ve tan inofensivo. Uno ve las olas tan ricas, ¿cierto? Usted salta y uy, eso es totalmente relajante, ¿verdad? Saltar ahí en medio de las olas, a mí me encanta, ¿cierto? Pero esas mismas olas, cuando el mar está enfurecido, lo pueden voltear y lo pueden matar. ¿Ha visto usted esas personas que practican surf? ¿Cuántos surfistas han muerto por no tener el respeto que deben tener? Pues sabe que lo mismo, escúcheme, lo mismo ocurre con el Señor. Él es nuestro amado Rey, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro amigo. Pero nunca debemos olvidar que Él también es santo y poderoso. Cuando olvidamos eso, realmente lo que estamos haciendo es presumiendo de la misericordia de Dios. ¿Alguna vez ha desaparecido de su vida la paz y el gozo del Señor? Porque cuando eso pasa, muchas veces tú estás viviendo una vida de desobediencia. Tal vez has intentado racionalizar, justificar, disculpar tu comportamiento. Tal vez has tratado de convencerte a ti mismo de que para Dios está normal, de que Dios va a pasar por alto tu pecado. Tal vez te has dicho a ti mismo, no, Dios entiende. Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo fallo. Hermano, puras disculpas porque Dios es un Dios santo y aborrece el pecado cualquiera que Él sea. Dios no transige con sus normas. Dios no cambia con los vientos de lo que usted opina o de lo que otros opinan. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Si usted continúa rebelándose contra Él, usted va a enfrentar su juicio tal y como lo hizo Nínive. A nivel nacional, debemos ver que Dios juzga a las naciones. Esto es una muestra. Dios juzgó a una nación entera y esa nación desapareció por completo de la faz de la tierra. ¿Cuántos imperios se han levantado a lo largo de la historia del hombre? Y todos ellos han desaparecido de la faz de la tierra. Porque tenemos solo un Dios que es poderoso. Tenemos un Dios que no se va a quedar callado por siempre. ¿Alguna vez ha pensado cuánto tiempo Dios va a permanecer en silencio hacia un país que defiende el derecho de las personas a abortar niños por su propia inmoralidad? ¿Cuánto tiempo usted cree que Dios tolerará una nación que censura cualquier conversación de Cristo en la vida pública, en la vida política?
¿Cuánto tiempo permanecerá Dios en silencio ante una clase política que desde ambas orillas ha llevado a nuestro país a la rebeldía, a la corrupción, a la guerra? ¿Cuánto tiempo tolerará Dios la inmoralidad desenfrenada que se transmite en nuestros hogares a través de la televisión y el internet? ¿Cuánto tiempo seguirá Dios siendo paciente mientras la hechicería reemplaza la adoración genuina al único y verdadero Salvador? Yo no sé las respuestas a estas preguntas. Lo que sí sé es que Él no va a permanecer en silencio para siempre. La misericordia, hermanos, de Dios debe ser acogida por cada generación. En el libro de Jonás, el libro anterior, fue perfectamente claro que Dios tuvo misericordia de este pueblo. Entonces yo me imagino a ese momento a los ninivitas en que Dios tuvo misericordia, tal vez anotaron, tal vez hicieron una placa conmemorativa el día que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero 150 años después ya nadie se acordaba de que Dios tuvo misericordia y pensaban que podían hacer lo que se les daba la gana. Y muchos de ustedes, hermanos, que me están escuchando, que acuden a nuestro servicio, todavía piensan que en áreas de su vida pueden hacer lo que se les da la gana y están muy, muy, muy equivocados. Al pueblo de Nínive se le había concedido misericordia, pero olvidaron la bondad del Señor para con ellos. Puede que usted haya crecido en un hogar cristiano, puede que usted haya sido criado en la iglesia, pero esto no va a significar nada a menos que usted personalmente tenga una relación salvadora con Jesús. En otras palabras, hermano, usted no va a ir al cielo por la fe de sus papás. Usted necesita tener una relación salvadora con el Señor Jesucristo. Y si usted no la tiene, este es el momento de comenzar, porque aún tenemos tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero aún nosotros tenemos tiempo. No veo en nuestro país valores cristianos realmente en los gobernantes, en los dirigentes, en los políticos, en los líderes. Todos ellos son amadores de sí mismos y sin temor del Señor. No tengo duda de que vendrá juicio sobre esta nación. Y también va a venir juicio sobre una iglesia adormecida, que está entretenida en otras cosas y que dejó de orar por su país y dejó de orar por sus autoridades. Y créame, el Señor nos va a demandar eso, porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Sabe cuánta misericordia ha tenido Dios sobre esta nación? Pero erróneamente nosotros creemos que el amor de Dios nunca va a traer juicio sobre este país, nunca va a traer juicio sobre nuestra iglesia, nunca va a traer juicio sobre las familias, nunca. Los de Nínive pensaban también que nunca iba a venir juicio del Señor. Y lo último de lo que le quiero hablar es que yo quiero que vea que este libro, a pesar de la crudeza de la profecía, es un libro alentador, porque ese libro no fue solo escrito para la gente de Nínive, sino también fue escrito para la gente de Judá. Estas palabras eran un recordatorio de que Dios no se olvida de su pueblo. Los israelitas habían pasado tiempos difíciles. Puede que se hayan sentido abandonados, pero realmente no lo estaban. A lo largo del libro de Nahum, él declara que Dios es un refugio para aquellos que confían en Él. Lo puede ver ahí en el capítulo 1, en el verso 7, en el 12 y el 13. Lo puede ver en el verso 15, lo puede ver en el capítulo 2, el verso 2. Él defiende a los que se esconden en Él y no deja que el mal cometido contra ellos quede impune. Dios se preocupa apasionadamente por su pueblo y Dios está defendiendo su honor, pero también está defendiendo a su pueblo. Tal vez
Algunos de los que me están escuchando han tenido momentos difíciles y se sienten golpeados por la vida. Tal vez se sienten invadidos por un ejército de circunstancias difíciles. Tal vez sientas que el Señor te abandonó. El libro de Nahum te recuerda que Dios Todopoderoso es tu escudo y que tú jamás, mientras vivas delante del Señor, serás olvidado. Tal vez has tomado malas decisiones, tal vez te has alejado del Señor, tal vez sientas que Dios tendría toda la razón en apartarse de ti, pero Nahum te recuerda que todavía tenemos tiempo de volvernos hacia Él. Yo lo voy a invitar, hermano, a que ahí en donde usted está, solo cierre sus ojos un segundo. Mire que nadie conoce mejor que usted aquellas áreas de su vida en las que usted se ha alejado del Señor. Tal vez usted piensa que esta fue una predicación un poco extrema y que el juicio de Dios nunca va a llegar a su vida. Yo le invito a que en esta mañana usted examine su propio corazón. Si usted no está bien con Dios, yo le invito por favor a que se vuelva hacia Él en esta mañana. Le invito a que usted pueda reconocer su rebelión y su pecado. Pídale al Señor que lo limpie a través de la persona de Jesucristo. Corra hacia Él como corre un niño perdido cuando encuentra a sus padres. Corra hacia Él como esos perritos que tenemos en nuestra casa, que cuando llegamos corren hacia sus dueños sin demora y meneando la cola. Termine ya con su falta de compromiso, con su tibieza. En cambio, siga al Rey de Reyes con toda su energía, con todas sus fuerzas, con toda su devoción, con toda la seriedad. Lo que está en juego es muy importante. Aprenda las lecciones de Nínive. Amado Señor, tú conoces nuestros corazones, papá. Conoces nuestras actitudes, todas ellas, Señor, porque a ti ¿qué te vamos a esconder, Señor? Conoce nuestras actitudes orgullosas, llenos de ego, Señor. Conoces que muchas veces en nuestra vida no ha habido misericordia, Dios. Nínive fue juzgada por esto, además del ocultismo y otras razones, Señor. Tal vez no haya ocultismo en nuestra vida, Dios, pero vaya si hay falta de misericordia y juicio, Señor. Vaya si hay orgullo, Dios. Vaya si hay vanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, mi Rey, que nos perdones a cada uno de nosotros, Señor. Oro para que en este tiempo, a solas, podamos buscarte a ti, mi Señor. Podamos encontrarte, Señor. Podamos ponernos a paz contigo, Dios, y a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra tú nos ayudes a enderezar el rumbo que hemos cogido en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas de la mejor manera en nuestra casa, en nuestra familia, Dios. Tu palabra dice que tú eres Dios celoso y vengador, que te vengas de tus adversarios y guardas enojo con tus enemigos. Padre, nunca queremos ser tus enemigos. Nunca, jamás, Señor, queremos hacer lo que te ofenda y dañar la amistad que tenemos contigo, Señor. Sé nuestro ayudador en este tiempo, mi Rey, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ten misericordia aún sobre esta nación. Ten misericordia aún sobre este país. Ten misericordia aún sobre este presidente, sobre estos alcaldes, Señor, que no tienen temor de ti, Señor, que solamente te tienen en sus bocas, pero sus corazones están lejos de ti, Señor. Ten misericordia del pueblo que está debajo de cada uno de ellos y permite que un espíritu de oración y clamor se levante en cada una de las iglesias, Señor, para clamar por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy tú
has sido bueno, Dios. Bendigo tu precioso nombre. En el nombre de Jesús hemos orado, mi Rey. Amén y amén.